Ser Podcast. Leticia Bianca, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias, Dani. Leticia es profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires, además de periodista y escritora, y acaba de publicar Cama Adentro, una novela negra, un thriller de asesinatos. ¿Por qué te ha dado por ahí? ¿Qué te fascina de este género? Bueno, en realidad tiene más que ver con cómo los ricos se matan entre ellos, ¿no? Que es algo que me interesa muchísimo porque pareciera que esa gente la pasa tan bien y vive tan feliz y de pronto aparecen cadáveres, ¿no? Entonces un punto la historia tiene que ver con tratar de meterme en esas cabecitas y ver por qué, si tienen tanto dinero, ropa tan bonita y cosas tan lindas, pues se les da por matarse. Escucha, es así, si lo querés escribir te lo cuento todo, desde el principio hasta el final, como una película. Así empieza Cama Adentro, editada por Alianza de Novelas. Es un triángulo amoroso dividido en 3 partes. En cada una de ellas los protagonistas cuentan su versión de los hechos, se la cuentan a una escritora que va a publicar un libro o se la cuentan a nosotros, los lectores. Ahora entramos en detalles, pero para empezar nos sitúas en enero de 2003 y enero de 2002. ¿Por qué hace más de 20 años? Bueno, en principio yo soy profe de historia, con lo cual la historia es algo que me interesa, pero dejé de ejercer como profesora. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con la relación entre la literatura y la historia me interesa muchísimo, no solo para escribirlo, sino también para leerlo. Me parece que la historia con mayúscula se compone de mini historias con minúscula y es algo que me interesa bastante. Hay una parte de la historia que es la microhistoria, en donde las historias, eso, de las grandes gestas, de las grandes guerras, de los grandes problemas, se cuentan con mini historias de la vida cotidiana. Entonces me interesaba, en un momento tan convulso para la historia argentina como fueron esos 2001, 2002, 2003, indagar en la vida cotidiana de 3 personajes que pudieran ser, bueno, personajes que conocíamos. Al mismo tiempo, para esa época hubo un crimen muy sonado en Argentina, que fue el crimen en un country de María Marta García Belsunce, que conmocionó a la sociedad. Y muchos análisis también tienen que ver de lo que conmocionó a la sociedad, tienen que ver con que era gente de mucho dinero que había sido parte de un crimen muy misterioso, porque no se sabía si la familia había tenido que ver o qué, mientras el país se caía a pedazos. Entonces hay una alegoría también ahí entre un modelo económico, social, productivo que se cae a pedazos en esa época, que me interesa como historiadora, y la vida cotidiana de personajes comunes y corrientes, o quizás no tan comunes y corrientes, como es el matrimonio protagonista y la criada con la que están en esa casa, que me resultaba interesante, desde la microhistoria, si quieres como algo más académico, pero también desde la literatura, ¿no? Cómo se cuenta una época, desde qué lugar, con qué palabras ves todo desmoronarse a tu alrededor, ¿no? Eso me interesaba y mucho. Los personajes son la criada, la de Rosario, una empleada del hogar interna que trabaja para este matrimonio de ricos, Mario y Raquel. Hay una radiografía del país, de Argentina y de su sociedad que atraviesa toda la novela, pero es en la segunda parte, en el relato de Mario, cuando más se habla, o habla él, de Argentina. Leo algunos fragmentos. Un país donde no se puede tener ni planes ni nada. Cada 2 segundos cambia la mano y quedas culo pa'l norte. ¿Sabes algo de política argentina vos?, pregunta Mario. Bueno, te lo resumo fácil. Están el peronismo y el antiperonismo. Fin, hace 50 años que están así, dice. Un país que tiene la mitad de su población viviendo como en Bélgica y la otra mitad viviendo como en la India. Leticia, ser argentino es un deporte de alto riesgo, sigue siéndolo hoy. ¿Es Javier Milei el cambio que necesitaba el país o solo el cambio que anhelaban algunos personajes como Mario? Un tipo, por cierto, bastante misógino. Sí, a ver, ¿cuántas preguntas, Dani? Vamos por partes. Ser argentino sin duda es un deporte de alto riesgo, no solo vivir en Argentina, porque yo vivo en Madrid hace 8 años y el otro día iba andando por Malasaña y me encontré con un nuevo restaurante llamado Perón Perón, que ni sabía yo que existía. Dije, guau, tengo que venir a comer aquí. Yo tengo el chiste de que Argentina es un país que no te deja vivir en otro país, aunque vivas en otro país. Porque sí, somos muy intensos dentro y fuera de Argentina. Entonces, yo dividiría tu pregunta en 2. ¿Es un deporte extremo vivir en Argentina? Sin duda. ¿Es un deporte extremo ser argentino? También. Las dos cosas, imagínate, ¿no? Bueno, yo hace 8 años que no estoy allí, pero claro, estoy muy en contacto, tengo familia, amigos, tal. Javier Milei, qué personaje, ya que lo traes. Bueno,
Bueno, hace muchos años que Argentina está en una crisis permanente. Yo me fui en 2015 por motivos muy personales, tenía ganas de viajar. Como yo hacía la coña de cumplo 30, me tatué un cohete en la cabeza, que lo tengo, luego te lo muestro, y me voy a la mierda, ¿verdad? Total, la crisis de los 30 terminó en una crisis política terminal y no pude volver. Yo a veces me siento un poco como Tom Hanks en La Terminal, ¿no? No es que yo me haya ido, es que no puedo volver, mi país ya no es el que yo quería, creía o tenía. Entonces, varias cosas. Javier Milei representa eso, 8 años de crisis sostenida, de la gente harta, de niveles altísimos de inflación, de niveles de desempleo, tal, y una enclave colonial, yo lo llamaría directamente así. Javier Milei representa los intereses de Estados Unidos, representa los intereses de las grandes corporaciones internacionales y logró canalizar en su figura un descontento generalizado. Yo escucho a muchos economistas y lo que te dicen es, la sociedad votó al único que no le duplicó la inflación, o sea, Macri había duplicado la inflación, el peronismo había duplicado la inflación, Javier Milei era un recién llegado, muchas comillas aquí, que canalizó eso. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, los indicadores son todos negativos desde que asumió él, entonces uno no puede ser optimista. Ahora, quiere ser optimista, la gente está esperanzada, la gente todavía lo respalda, veremos cuánto dura eso, ¿no? Mario compara la bipolaridad de su país con la de su mujer, Raquel. Hay un capítulo entero dedicado a la enfermedad que padece, en una suerte de alegato, entiendo, por la salud mental. No sé si es un asunto que te preocupaba, que querías explícitamente poner sobre la mesa, tratamientos hoy que son inabordables para cada vez más personas. Sí, me resulta interesante la salud mental vista desde cómo la gente alrededor del enfermo también sufre, ¿no? Porque a veces uno estigmatiza, dice, bueno, tiene bipolaridad, tiene esquizofrenia, tiene Asperger, tiene lo que sea. Vale, la persona la padece, ahora a su alrededor también se generan padecimientos laterales que Mario lo refleja. Creo que el personaje, tú dices, Mario es misógino, claro, es misógino, machista, rancio, como le quieras llamar, pero también él padece. O sea, en algún punto la novela va de 3 personajes encerrados en sí mismos, ¿no? En su clase, en sus elecciones, en sus decisiones. Sin duda, Argentina también es un país bastante bipolar, en el sentido de que ganan el mundial, juntan 5 millones de personas en la 9 de julio, no hay un herido y al año gana un tipo con una motosierra que financia la educación, la ciencia, tal. Entonces, esa alegría, tristeza, ese tango permanente, ¿no? También se reflejan los personajes, porque no es un país sencillo en muchos sentidos, porque somos muy intensos y entonces cuando nos enamoramos intensísimamente y cuando nos desenamoramos también. Hay que ir en ese vaivén. A mí de la bipolaridad me interesan algunos descubrimientos que se hicieron en los últimos años que también se ven en el síndrome de Asperger, que es el espectro, ¿no? El espectro de la bipolaridad, el espectro del autismo, el espectro de la Asperger. ¿Por qué? Porque eso nos incluye un poco a todos. Quiero decir, ¿quién no ha dicho estoy bipolar, un día bien, un día mal? Bueno, los diagnósticos además son muy estigmatizantes. Hay muchos libros de salud mental que hablan de cómo la propia familia a veces encierra al paciente o al padeciente en instituciones, no lo deja canalizar, se lo medica, tal. O sea, hay un ecosistema en torno a la salud mental que me interesaba indagar, no tanto desde el punto de vista médico. La verdad es que yo no soy médica, no me interesaba, tuve que hacer algunas averiguaciones, sobre todo por la medicación y los efectos de la medicación, pero sí estoy al tanto que en los últimos años se habla eso, de un espectro de bipolaridad. Igual nosotros tenemos una idea muy prejuiciosa de cómo es un bipolar o una bipolar. Pues no, hay gente que vive en el espectro de una enfermedad de salud mental, sea esta u otra, y cómo ese espectro encaja en los otros espectros. Es decir, ¿cómo es estar casado con una persona con bipolaridad? Bueno, Mario lo explica, ¿no? ¿Cómo es estar en pareja con una persona con intentos de suicidio no consumados, que también es raro, ¿no? Porque uno habla poco, para mi gusto, del suicidio, pues un mal en España durísimo y en el mundo en general, pero bueno, ¿qué pasa con la gente que intentó suicidarse y no lo logró? ¿Cómo se sigue con esa vida? ¿Y cómo sigues amando a esa persona que no sabes si en cualquier momento no genera una hecatombe en tu vida total porque se toma una pastilla de más? Bueno, esas cosas, ¿no? De los matrimonios así que en general son muy oscuras, ¿no? Son como esa tierra abajo de la alfombra que en general se tira, que en este caso está como exponenciado, ¿no? En el sentido, bueno, es una persona enferma, con diagnóstico, enferma desde muy chica, que sufre tratamientos retrógrados también, como el de electroshock, que ya por suerte no se usa más, pero que sí
por la edad de la protagonista, se lo usaba en su momento. Bueno, ¿cómo se vive con una persona con esos recuerdos traumáticos? ¿Cómo se ama a esa persona? Bueno, esas eran las cosas que quería indagar un poco. No sé si la bipolaridad vista de vuelta en términos de medicación o médica o un diagnóstico, lejos de eso, sino las repercusiones que eso tiene en la sociedad y en tu mini burbuja familiar. Vamos con la edad de la protagonista. Raquel se queja también del patriarcado, sin usar esta palabra, claro, pero se queja de que son siempre hombres los que la llaman loca, siempre hombres diciéndome quién era, quién soy, siempre hombres dándome pastillas, pero también critica a las mujeres. Una mujer sin hijos a los 40 años es una especie de decorado para que las más jóvenes vean el vacío, la ausencia, el riesgo que corren si no son madres, y las más viejas te envidian porque no sos tan vieja todavía, te detestan de los dos lados porque mostrás eso que falta. Lo hemos hablado varias veces en este programa, mujeres de 40 o de 50, tú hablabas de la crisis de los 30 hace un ratito, mujeres entre la espada y la pared buscando su lugar entre sus madres y sus hijas. ¿Cuál es la reflexión también muy interesante que querías hacer aquí? O no hijas, ¿no? También, o no hijas, claro. La idea de una mujer sin hijos me resulta interesante porque es algo conflictivo para esta sociedad en donde la mujer todavía sigue teniendo un lugar de la madre de, o la hija de, o la madre de, o la esposa de, o la hermana de, ¿no? Bueno, ¿qué es una mujer sin hijos? O sea, pregunto, puntos suspensivos. ¿Es una mujer? ¿Cómo es? ¿Cómo se vive ahí, no? ¿Cómo se habita ese lugar? En el caso de Raquel está el tema del aborto. A mí me interesaba trabajar el tema del aborto desde el punto de vista de la salud mental. ¿Por qué? Porque también hay un estigma con respecto a la salud mental que es hereditario, ¿no? Entonces Raquel tiene varios abortos que por supuesto son clandestinos, son ilegales, porque en la Argentina del 2013 eso era ilegal, y ni hablar cuando ella empieza con todo ese problema por el propio estigma de su enfermedad, de no querer trasladar esa enfermedad a sus hijos. Entonces ella eligió no tener hijos, o sea, porque una cosa es una mujer de 40, 45, 50 o lo que sea, o 20, que no quiere tener hijos y dice, mira, yo no quiero tener hijos y se tendrá que aguantar lo que todas nos tenemos que aguantar cuando decimos eso, y otra es alguien que no puede por su propia enfermedad o que decide no hacerlo. En la novela está la presión de su madre, de que por qué no tiene hijos. De hecho, bueno, no sé si lo ha seleccionado, pero hay una parte que la madre dice que cuando uno tiene hijos se olvida un poco de una misma, ¿no? Y que también es tremendo, porque ¿no? Hay un doble juego ahí de cuánto uno como mujer le dedica a los hijos y cuánto le dedica a una misma y tal. Y luego, justamente, la no decisión de no tener hijos y cómo eso también la configura, ¿no? Como una mujer de alguna manera incompleta. También me interesaba la figura del matrimonio sin hijos, me generaba cierta fascinación, ¿no? Como esa idea de que, bueno, es un matrimonio, lo dice la novela al principio, ¿no? Un matrimonio sin hijos es como una casa sin techo, ¿no? Como para qué está junta esta gente, que es raro. No sé si has visto, tú conoces muchos matrimonios sin hijos en proporción a los matrimonios con hijos y a los matrimonios divorciados con hijos, ni te cuento, ¿no? Porque pareciera ser que tener hijos es resolver un tema ahí del proyecto en común, pero luego justamente esos proyectos en común son los que te separan como pareja. A mí las parejas me generan una fascinación, son un ecosistema bastante exótico que me gusta mirar. Ella, como no madre enferma, también me resultaba interesante en esa tirantez entre su madre, que niega su enfermedad, y sus no hijas, que podrían ser enfermas como ella. Entonces, en ese dilema es donde se mueve esta frase que acabas de leer. Es uno de los debates también que abre la derecha y la extrema derecha fuera de España, y aquí en España también la Iglesia Católica, el criticar que hoy las mujeres no quieran ser madres y que preferamos tener en casa mascotas en vez de niños. Bueno, ¿qué decirte? Yo vivo con mi gatita, le mando un saludo, y con mi hermano, que está emigrado recientemente, también le mando otro saludo. Pero bueno, creo que ayer en el debate en Estados Unidos también se habló el tema del aborto. Parece increíble, ¿no? Retrógrado. Margaret Atwood está con el cuento de la criada en la cresta de la ola, un libro de 1985, ¿no? Un delirio total, que en el prólogo ella en el libro cuenta que utilizó cosas terribles de la historia para construir ese universo de Gilead, con lo cual uno tendería a pensar que si en Estados Unidos gana Trump, bueno, va a haber un retroceso en los derechos reproductivos de la mujer y, como tú dices, la extrema derecha va a descorchar champán por todo el mundo. Pero bueno, es muy interesante cómo siguen metiendo sus rosarios en nuestros ovarios, ¿no? En Argentina la lucha por el aborto fue una lucha de muchos años. Hay carteles de 1985, 1987 ya de activistas que tú dices, bueno, 2018 se sanciona el derecho al aborto legal, pero bueno,
hay que ver si se aplica, hay que ver cómo se aplica, hay que ver si hay muchos médicos que están hablando del derecho de conciencia, no me acuerdo qué eufemismo usan para no realizarlo, y la realidad es que las mujeres seguimos teniendo que abortar, seguimos teniendo que luchar para abortar, no solo en países del tercer mundo como Argentina, sino en Estados Unidos. Entonces ya ahí hay un tema con el aborto que a mí me interesaba mirar, no tanto desde un lado político, porque si se quiere ella no habla de la clandestinidad del aborto, ella dice, fui, me lo hice, lo pagué porque es de clase alta Raquel, pero sí desde un punto de vista de las cosas que las mujeres tenemos que hacer para encajar en esta sociedad. No sé qué es una mujer sin hijos, es una mujer, punto. Bueno, esta es una mujer enferma, sin hijos, con muchísimo dinero, con muchísimos recursos, y eso también me gustaba, ¿no? Ver como una persona, creo que lo dice en algún momento ella, una persona que a los ojos de la sociedad podría ser una hiper mega privilegiada, en tanto enferma y en tanto mujer, pues no lo es tanto, ¿no? Entonces también ahí me gustaba revisar un poquito estos privilegios que uno cree que tenemos, que no tenemos, que tenemos, y cómo es como un poco caleidoscópico, ¿no? Porque empieza la novela con una criada que parece que no tiene nada, sigue con un tipo que no tiene nada y empieza a tener cosas, y termina con una mujer que lo tiene todo. Y yo te pregunto, ¿a quién le tienes más pena, Dani? A esta mujer que no tiene nada y que trabaja para este matrimonio, que lo tiene todo, tantos recursos, se entrega en cuerpo y alma, literal, en el country donde viven. Un country, Leo, son barrios privados, alejados de la ciudad, con casas más grandes, mucho verde, seguridad privada, un lujo. Hay una radiografía de clase, Leticia, porque sigue habiendo mucho clasismo todavía en las sociedades latinoamericanas. Sí, cada vez más, lamentablemente. Creo que parte del diagnóstico que se está haciendo de Argentina en los últimos años, y suena horrible, pero es así, se está diciendo muchísimo, es que Argentina se está latinoamericanizando. Como si no fuéramos Latinoamérica, como si Argentina no estuviera en Latinoamérica. ¿Qué pasó? Pasó que, dada la inmigración europea, Argentina generó una clase media ilustrada, universitaria, muy, muy potente, ¿no? Entonces eso hizo una diferenciación entre la sociedad argentina y el resto de las sociedades de Latinoamérica. Bueno, eso se está perdiendo completamente. Y esta idea que vos planteabas recién de Belindia, ¿no? La mitad en Bélgica, la mitad en India, en realidad es una idea brasileña. ¿Por qué? Porque la sociedad brasileña sí está mucho más segmentada, la chilena, la peruana, que lo que los argentinos creíamos que estaba la Argentina. Bueno, lentamente eso se va perdiendo. Hay muchísimo clasismo en Argentina, pero sigue existiendo a regañadientes y sufriendo muchísimo una clase media, ilustrada, universitaria, científicos, escritores, periodistas, tal. Eso se va generando lentamente una escisión cada vez más grande, es decir, una porción muy pequeña de la sociedad que accede a conocimiento, a servicios, a viajes, tal, y una gran mayoría de la sociedad que no accede a nada de eso. Me interesaba también en el libro, y por eso también lo ambienté en el 2003, porque en ese momento todavía la sociedad no estaba tan segmentada. Entonces un personaje como esta criada sin nombre, en realidad es una clase media baja, digamos, o una clase empobrecida o una clase popular trabajadora. No es la clase baja, ¿vale? Que eso sería una clase brasileña de las favelas, tal. No, ella vive en un barrio de clases populares, tiene un trabajo en una casa de limpieza como muchísimas mujeres en la Argentina. Hoy por hoy esas mujeres ni siquiera pueden llegar al trabajo de lo caro que está el transporte. Entonces prefieren no trabajar, cobrar una asistencia del Estado y quedarse en su casa con sus hijos. Eso es una problemática jodida. ¿Por qué? Porque para las clases populares el trabajo, el servicio doméstico era muy importante. De hecho, yo como hija de profesoras, a mí me educaron dos empleadas domésticas que estaban en mi casa y con las que yo veía la tele, hacía los deberes, leía libros, es decir, no esta segmentación de estos pobres que están aquí todos encerrados y nosotros los ricos, no. Bueno, esa interrelación entre las clases también se está perdiendo en Argentina. ¿Por qué? Porque es esto, no hay conversación, y un poco la novela trata de esa conversación, ¿no? De cómo una tipa de clase popular puede sentarse de par y par con una tipa de clase alta, relacionarse de alguna forma, y como Mario también muestra ese ascenso social, ¿no? De una clase normal, baja, media, lo que sea, a una clase alta a través de su mujer. Eso ya casi no sucede en la Argentina. O sea, no hay relación entre esos estamentos, lo que hace una sociedad de un tipo castas, ¿no? Como la India, supongamos. Por eso Belindia también el chiste, ¿no? Si vos mirás el PBI per cápita de la Ciudad de Buenos Aires, está al nivel de Suiza. Ahora salís un poquito de ahí y ya está, 60% de pobres. ¿Cómo vive una sociedad así? Bueno, un poco en el libro, al estar dividido en tres, el clasismo está buscado desde ese lugar, ¿no? Una clase baja, una clase media y una clase alta. Hoy por hoy no sé si podría escribir este libro, es loquísimo eso.
Ordenar, limpiar, curar, cuidar, eso, cuidar. Lo mío es cuidar. Los cuidados recaen todavía siempre sobre las mujeres, además sobre las mujeres migrantes, trabajos que no queremos hacer el resto, mientras que al mismo tiempo rechazamos a la inmigración y crece no solo el clasismo, también el racismo. ¿Qué poder tiene ahí la literatura, el juntar ese conjunto de historias para cambiar la historia en mayúsculas? Yo creo que los cuidados son el trabajo no remunerado más desopilante de la historia de la humanidad, ¿no? Hay un libro de economía muy interesante que es ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, ¿no? Porque uno no piensa en esas cosas, ¿no? Marx decía que todo lo que vemos tiene hombre atrás. Marx, hombre, ¿no? Es decir, si tú miras ese ordenador, hay un montón de hombres atrás de este ordenador. No lo ves, ¿ves? El ordenador. Bueno, hay mujeres atrás de esos hombres, ¿no? Y eso está todavía más invisibilizado. Lógico, los cuidados siempre recayeron sobre nosotras, ahora simplemente hablamos de ello, ¿no? Esta idea de quién va a ir a hacer la compra. Y no sé. A ver, silencio de radio. ¿Y quién va a lavar el baño? Y bueno, ¿y quién va a poner la lavadora? Y son todas cosas, pequeñas cosas que las mujeres hacemos sin pensar, ¿no? Y claro, cuando le pones dinero, o sea, cuando contratas a alguien que lo hace y ves que por hora le tienes que pagar, te quedas como, entonces todo esto que yo hacía antes gratis sale dinero, qué bien. O sea, yo podría ir a hacer esto que hago por amor, comillas, muchas comillas, a la casa de otro y me darían pasta, espectacular, puedo ir. No, a veces las mujeres preferimos tener un trabajo remunerado en relación de dependencia antes de tener un trabajo no remunerado por amor, claro, por supuesto. ¿Cómo no? Porque además los trabajos de la casa son infinitos. No sé si has mantenido una casa alguna vez, pero esto es un no parar. Que cuando pones una lavadora, luego tienes que poner la otra. Y eso sale dinero. Entonces, ¿quién le hacía la cena a Adam Smith? Claro. ¿Y quién le hacía la cena a Mario? ¿Y quién te hace la cena a ti? Y cuando te tienes que hacer tu cena, te acuerdas de tu madre, ¿no? Que ahí todas las noches haciendo la cena. Por eso a las mujeres nos gusta cocinar hasta cierto punto. Yo, la verdad, cocinar todos los días, 2 veces, no. Me gusta cocinar si es para mí, cuando tengo ganas. Entonces, ahí está, yo creo, la tensión que planteas entre quién hace el trabajo que nadie quiere hacer. Bueno, sí, los inmigrantes, bueno, sí, la gente por dinero hace lo que tiene que hacer. Uno podría decir, ¿hay españolas trabajando en tareas de cuidado? Muchísimas. ¿Hay inmigrantes trabajando? Muchísimas. ¿Cuánto cobra cada una? Esa es la pregunta. Me lo has adelantado al principio de la entrevista, pero bueno, quería ahondar un poquito en ello. Desde The White Lotus a La pareja perfecta, 2 series de asesinatos que lo han petado en plataformas. Las 2 nos introducen, como tú, en ese universo, en esa burbuja de los ricos. Los ricos tienen rasgos distintos, Leo, esas pieles, esas caras, esas formas de mirar. Ellos miran diferente. ¿Qué tienen los ricos, Leticia, que tanto nos fascinan, o cuál es tu mirada sobre ellos? Sí, a mí me genera mucha fascinación desde muy joven. Yo trabajé en el campo de polo como camarera varios años y me generaron siempre fascinación. No pertenezco a la clase alta, sí tengo algún que otro tío que vive en un country, que ya por suerte hace muchos años que no lo veo, pero sí hay algo de esa manera de estar en el mundo de la gente que tiene mucho dinero que me genera mucha fascinación, en el sentido de que el dinero está, ¿no? O sea, esta idea, no sé si es un poco también un prejuicio latinoamericano, ¿no? Que nosotros estamos todo el tiempo luchando por conseguir el dinero. Cuando el dinero está, empiezan a aparecer otros problemas, ¿no? Entonces, ahí hay algo del aburrimiento. Sí, volviendo al tema anterior, por ejemplo, los índices de suicidio más altos son los países con mayor ingreso per cápita. Entonces, hay algo ahí en la fascinación de cómo los ricos se mueven en el mundo que siempre me gustó. Saqué muchas historias del campo de polo para este libro y otras de otra gente que conozco también de la clase alta, ¿no? Pero creo que hay, a la vez, más allá de mi libro y mi fascinación que viene hace muchos años, una especie de moda, ¿no? Que es esta que hace un año más o menos así salió con Eat the Rich, ¿no? Con el fenómeno de White Lotus y también de Succession. ¿Por qué nos gusta tanto ver a esta gente que encima es mala, que encima es tonta, tal? Yo creo que tiene que ver con cierta, digamos, revancha a los índices de desigualdad cada vez más altos, ¿no? Hay algunos trabajos que plantean, yo no me quiero reír de los ricos, yo quiero que los ricos paguen impuestos, ¿no? Entonces me parece que hay ahí un juego de Hollywood que tiene que ver con, no, mira, son todos unos imbéciles, estarán forrados, tendrán más dinero que nunca en la historia de la humanidad, pero son así de imbéciles. Y dices, mira, me da igual que sean imbéciles o no, me da igual reírme de ellos, me da igual tenerles lástima, que paguen impuestos, ¿no? Volviendo siempre, o sea, creo que hay 2 movimientos, hay uno personal que tiene que ver con
mi historia personal y con haberme metido ahí como medio de espía a mirarlos y tratar de retratarlos, y otro más generalizado, ¿no? Creo que los índices de vuelta de desigualdad son los más altos en la historia del capitalismo, con lo cual debe haber algún tipo de problema ahí, ni hablar después de la pandemia, ¿no? Entonces, que haya como un boom de series de ricos luego de esta explosión de índices de desigualdad, a mí me hace sonar alguna que otra campana. Yo creo que es una sublimación que no sé si nos hace bien como sociedad. De vuelta, reírme de lo que me perjudica hasta cierto punto, ¿no? No sé si tanto, que paguen impuestos. La hipocresía de Hollywood, como siempre. A propósito de las series, y leyendo el libro, te pregunto cómo has construido la historia para no caer en lo típico de las novelas de la tele. No sé si las novelas negras, los thrillers, tienen todas la misma forma, los mismos moldes, aunque luego les pongamos masa de chocolate o de vainilla. A ver, no sé a qué te refieres con novelas de la tele. A mí las novelas de la tele me hicieron la infancia, ¿no? Pero en realidad yo creo que este es un thriller envuelto en melodrama. Soy muy fan del melodrama. El libro tiene una epígrafe de Manuel Puig, que es un gran defensor del melodrama, así que espero que el tío, desde donde esté, me dé la bendición. Creo que el thriller tiene sus formas, tiene muchísimas formas, las que quieras. De alguna manera traté de generar un artefacto narrativo sexy desde el punto de vista de la técnica, para que el lector, bueno, un poquito se creyera el melodrama, pero luego se comiera los análisis clasistas que leíste antes y fundamentalmente elaborara sus hipótesis desde sus propios prejuicios. Yo creo que lo que planteas de las telenovelas, que son como súper topicazas, ¿no? Y que están todas una tras de la otra iguales, en donde, bueno, tal se enamora de tal y tal queda embarazado de tal y tal era el hermano y no se lo dijo, tal. A mí eso me divierte un poquito. Creo que el libro lo que trata es de hacerte creer que estás leyendo un thriller mientras estás leyendo una novela política, hacerte creer que estás leyendo un melodrama mientras estás leyendo una novela sobre salud mental, y en eso hay como algunos artilugios que intenté utilizar, claro, tanto de la telenovela, el melodrama, el radioteatro que me encanta, y todos los thrillers que me vi uno atrás del otro, y hasta ciertas cosas de Agatha Christie, digamos, de buscarle la vuelta al narrador también y lograr un enganche ya no de la típica novela policial, sino, bueno, a ver qué es esto que estoy leyendo. No sé, ¿tú cómo lo sentiste, Dani? Queda para interpretación de cada lector, vale. Pero, así me gusta. Pero tiene una estructura muy original. Vale, gracias. Es el mundo del revés. Los que damos trabajo somos malos y tontos y los pobres son buenos y vivos. Hasta el final del libro no sabremos quiénes son los buenos, quiénes son los malos. También, como decías antes, Mario padece. En cierta forma, podemos compadecernos de él. En los agradecimientos confiesas que hay quienes te ayudaron a decidir quién era mejor que matase a quién. ¿Por qué? Bueno, porque mi vida ha sido un triángulo amoroso desde que nací. Yo soy hija única de padres divorciados, así que Dios se compadezca de mi psiquis y de todos los que están a mi alrededor. Por lo cual siempre el triángulo amoroso, ya sea, bueno, un triángulo romántico, un triángulo como este que te planteo de papá, mamá y la niña Leti, siempre genera como cierta dinámica, ¿no? ¿Quién es el víctima? ¿Quién es el victimario? ¿Quién ayuda? Entonces hay mucho estudiado, y de hecho yo trabajé hasta leyendo a Hegel para escribir este libro, del síndrome del amo y el esclavo, ¿no? Y cómo el esclavo no puede, o sea, le da entidad al amo, ¿no? Entonces alguien es amo cuando hay un esclavo, y si no, no. ¿Y qué pasa si hay un tercero ahí, no? O sea, la triangulación siempre es algo que me genera mucha fascinación, y esos desniveles de poder, ¿no? Entre que los buenos y malos, o el que parecía bueno con uno es malo con otro, ¿no? Entonces eso me permitió jugar con esto que te planteaba de los prejuicios del lector. Entonces hay una intención de mi parte de que tú creas que alguien mató a alguien y luego el otro mató al otro, y ese juego a mí me sirve para pensar también las relaciones de poder en cualquier triángulo, en plan 2 empleados y un jefe, 2 alumnos y un profe, 2 amantes y una señora, lo que sea. ¿Quién mata a quién? Pues bueno, se verá, Dani, se verá. Habrá que ir a comprarlo, el libro, que sale mañana. Por supuesto. Y una última pregunta, que no tienes por qué responderme si no quieres, pero tengo curiosidad por saber por qué dejaste de creer en la literatura y en todo, y cómo te ayudó a salir de esa oscuridad Juan Gómez Bárcena. Bueno, fue ahí melodrama a tope con los agradecimientos. Claro, bueno, yo vengo de publicar un libro en el 21, lo publiqué en digital en Argentina. Tuve buenas repercusiones sin mayores estridencias, pero contenta. El primer libro siempre es difícil y tal. Y pasé por varios momentos en la escritura que fueron bastante difíciles por cuestiones profesionales, personales, y sobre todo ver cuánto uno le pone, ¿no?, a la escritura. Nosotros no vivimos de escribir libros, tampoco de leerlos, y hay que leer muchísimos libros para poder
escribir, algunos, en lo que uno apuesta, ahí también hay algo de vulnerabilidad, ¿no? Y de decir, bueno, yo soy escritora, a las mujeres nos cuesta muchísimo plantarnos en ese lugar, porque, bueno, la literatura es un mundo de señores, ¿no? Como todos los otros mundos, sin ir más lejos, fíjate lo que pasó con Carmen Mola, que cada vez que la nombro me da algo, pero a eso era a lo que me refería con dejar de creer en la literatura también, ¿no? Con la sensación de sirvo para esto me sirve a mí, soy yo feliz haciéndolo, puedo hacer feliz a alguien. Bueno, Juan en eso me ayudó muchísimo, va a estar en la presentación el día 25 y le mandamos un saludo también. Carmen Mola, que ayer estábamos con ellos, se han despedido por fin de la saga y a lo mejor lo próximo que publican es una novela romántica. No sé si a ti también te podría dar por ahí. Voy a empezar a creer en Dios. Ahora que me decís que se han retirado, Dios los ayude a ellos también en la novela romántica. Espero que cambien de firma, Dani. Leticia Bianca, ya está tarde para decirte que te van a publicar el libro y vas a ser famosa, te lo prometo. Así que te despido con otra frase que me ha encantado, de la abuela: nadie se salva solo, todos nos salvamos juntos. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Gracias a ti, Dani.